Buenos días, buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos de empezar esta semana y bueno, pues vamos a iniciar con un tema bien bonito e interesante también porque pues al final estamos viendo que todo lo que hemos caminado en este tiempo, pues ha rendido frutos en varios de ustedes. Entonces, es muy bonito empezar con un tema que nos va a seguir ayudando para poder crear salud, bienestar en nuestras vidas, ¿sí? Bien, les doy la bienvenida en esta semana bonita que estamos empezando, que prácticamente vean ya hasta dónde vamos también en el año, ya avanzamos muchísimo y casi ya para terminar, ¿verdad? Este mes, que estamos a la mitad prácticamente, pero pues hemos tenido satisfacciones muy bonitas con todos ustedes y de todo lo que hemos estado compartiendo aquí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema, les digo, en donde vamos a ver qué es lo que hemos estado haciendo con nuestro paladar, cómo lo hemos estado educando, ¿sí? Muy importante. Entonces, bien, vamos a ver. Esto de lo que les voy a hablar el día de hoy es algo a lo que nos hemos estado enfrentando en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida desde que nacimos. ¿Qué es lo que pasa cuando nacemos? Empezamos pues a alimentarnos con leche materna o con leche de fórmula, pero al final nos empezamos a alimentar con esta leche y nuestro paladar, pues obviamente está esperando, estamos alimentándonos nada más. Pero ¿qué pasa cuando empiezan las papillas? Si has tenido hijos, empiezan las papillas y entonces empezamos a ver que les agregan azúcar a las frutas o les agregan sal a las verduras y así en todos nuestros alimentos la costumbre es esa. Cuando, bueno, pues al niño, al bebé, deberíamos estarles enseñando cómo comer de una manera más saludable, en este caso, pues no agregar ni sal ni azúcar, ¿sí? Para que ese paladar empiece a educarse desde que somos pequeñitos. ¿Qué pasa entonces con esta situación de el gusto? ¿Cómo empezamos a educar al paladar? Hay personas, y anteriormente, ahorita se vino una campaña ya de no pongas el salero en la mesa, por ejemplo, pero anteriormente había personas que ni siquiera estaban, habían probado el alimento y ya le estaban poniendo sal a la comida. O personas que al tecito pues le ponían 2 o 3 cucharadas de azúcar. Hay ahorita ya una campaña muy fuerte con esto y cuando sale también el plato del bien comer, si se dan cuenta que se los he mostrado aquí, ya no tiene ese grupo que antes tenía, antes utilizábamos una pirámide y antes estaban el grupo de las grasas y los azúcares. Hoy en día en el plato ya no están, ya no está ese grupo de grasas y azúcares. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El día de hoy estamos dándonos cuenta de que hemos maleducado a nuestro paladar. Nos hemos dado cuenta que nos enfrentamos realmente a hábitos adquiridos durante toda la vida que hoy en día nos pudieran estar ocasionando situaciones en nuestro cuerpo desagradables que no queremos, como por ejemplo el azúcar, como es un alimento concentrado en energía, pues aumenta nuestro plato, en nuestra bebida,
pues aumenta estas kilocalorías, esta energía, y por lo tanto, si no la utilizamos porque se va rapidísimo a la sangre, se va a almacenar en forma de grasa. Eso es a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy. Y por lo tanto, tu maleducado paladar, porque ha sido maleducado, pues obviamente está con antojos y se me antoja aquello y se me antoja esto. También hay ciertos alimentos que lo que hacen es aumentar el apetito, ¿sí? Por ejemplo, hay potencializadores de sabor que le ponemos a las sopas o a los guisados, ¿sí? Que vienen en cuadritos o que vienen en polvo y entonces se los agregamos, que es el caldo de pollo, ¿no? Concentrado, pero en realidad tiene también una concentración de sodio, ¿sí? Y de potencializadores de sabor, que lo que hacen es que nuestro sentido del gusto haga que pidamos más, ¿sí? Que pidamos más. Es una señal que estamos mandando también a nuestro cerebro y entonces hace que comamos más, fíjense. Y a eso es a lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, son cosas que ahorita vamos a seguir desmenuzando y me gustaría que me escriban también ahorita para que sea más interactivo qué es lo que les ha sucedido a ustedes, que a lo mejor no se habían dado cuenta y que hoy están teniendo esta información. Lo más importante, les digo, es hacer conciencia para poder hacer un cambio, pero no es un cambio temporal, es un cambio que me va a ayudar para siempre, ¿sí? Para crear bienestar en mi vida. Bien, entonces, en la cocina mexicana somos muy dados a utilizar estos potencializadores de sabor. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con todo esto? Que el paladar está ya educado a tener o sabores dulces o sabores salados o sabores picosos, ¿sí? También. En México también somos dados a comer el picante, pero hay alimentos que además de este picante tienen los potencializadores de sabor y eso hace que nos dé más apetito además, ¿sí? La combinación del potencializador de sabor con el picante hace que nos dé más apetito. Entonces, hay agresiones que ya de por sí tenemos externas, ¿sí? Que estamos viendo hoy en día que nuestro cuerpo, alguna vez también ya hablamos de lo que es el estrés oxidativo, la inflamación, está recibiendo, por ejemplo, con la contaminación. Y hay agresiones al cuerpo que nosotros mismos estamos haciendo, ¿sí? Entonces, es interesante ver esto porque ¿qué es lo que depende de mí en este momento? ¿Qué depende de mí? ¿Y qué es lo que puedo hacer para mejorar y para seguir creando ese bienestar en mi vida? Yo sé que hay cosas que no podemos cambiar, como por ejemplo que yo me levante en la mañana y que diga, ay, pues hoy está más contaminado, le voy a bajar aquí al termómetro este de la contaminación. Igual no podemos hacer eso, pero sí podemos hacer otras cosas que nos van a estar ayudando a tener una mejor salud, a tener mejores situaciones en nuestra vida. Les voy a compartir, ¿sí? La pantalla, ahí ya la están viendo. Ahí, sí, listo. Y entonces, vean ustedes, aquí tenemos fuentes externas de radicales libres, que es de lo que les estoy hablando. Nosotros podemos tener esta situación de estar introduciendo radicales libres a nuestro cuerpo, aunque sea inconsciente por medio de lo que comemos, o también tenemos, obviamente, ataques externos, como por ejemplo la contaminación ambiental, que yo les decía, desde las radiaciones
de los celulares, ya no nos vamos muy lejos, ¿sí? De los celulares, todos los aparatos electrónicos, el microondas, sí, que por cierto, un alimento que se mete en el microondas va a perder ciertas vitaminas, se van a inactivar, ¿sí? Entonces, que muchas veces son antioxidantes, como la vitamina C, que es un antioxidante poderoso. Cuando metemos un alimento con vitamina C al microondas, pues esta vitamina se inactiva y así hay otras, como la B6 también, por ejemplo. Entonces, ya que nos estamos comiendo, ¿sí? También es solo una reflexión. Abusamos a veces del uso del microondas. El ruido es otro tipo de contaminación que también al cuerpo le va a ocasionar un estrés, ¿sí? Las partículas suspendidas en el aire, que a veces ya no sabemos qué respiramos, dependiendo en dónde vivas, puede estar sumamente contaminado el ambiente. Hace poco hablaba con una persona que tenía una concentración de plomo en el cuerpo y bueno, pues ¿cómo es que llegó ese plomo al cuerpo? Es por el ambiente también. Las personas que viven, por ejemplo, en un lugar donde hay varios químicos que se están utilizando, pues obviamente son partículas que se quedan en el ambiente, que son metales pesados también y que los respiramos. Y al respirarlos, pues obviamente se van a nuestro torrente sanguíneo y empieza una intoxicación. Los pesticidas, que a veces cuando vamos a comprar nuestras verduras no sabemos qué tratamiento hubo con los pesticidas, a veces hubo un mal uso, a veces están bien usados, pero bueno, al final todo esto que les estoy hablando son cosas que le afectan, son ataques hacia nuestro cuerpo que pueden estar afectándonos, que pueden estar ocasionando un estrés mayor al cuerpo y todo lo que son los residuos industrializados, ¿sí? Residuos industriales. Ahora, vamos aquí con los alimentos artificiales e industrializados, ¿sí? Fíjense que esta parte de alimentos industrializados tiene una, como les dijera, un debate aquí. Hay un debate porque hay unas personas que están a favor, otras que están en contra. Obviamente tenemos de todo, ¿sí? ¿Cuál es la postura? Bueno, pues la postura es no abuses, no abuses de estos alimentos industrializados artificiales. Hay colorantes artificiales que también van a producir un estrés oxidativo en el cuerpo. ¿Recuerdas alguna vez te mostré qué es el estrés oxidativo? En donde nosotros que estamos compuestos de un montón de células, antes de la célula existen las moléculas que conforman esa célula y esas moléculas van a estar formadas también de unos componentes más pequeños, ¿no? Por ejemplo, los electrones que están en todas las células. Y cuando hablamos de oxidación, hablamos de envejecimiento celular, ¿sí? Para que no nos estemos así como yendo por más que es oxidarse. Cuando, por ejemplo, pones una manzana, la partes y la dejas a la intemperie, se oxida esa manzana. Así como ves tu manzana que se oxida, pues así le pasa a las células y eso ocurre cuando las moléculas que están conformadas de electrones, estos electrones están perdiéndose, se están perdiendo. Entonces, esto sucede cuando tenemos ataque, o sea, de por sí sucede porque respiramos, también nos oxidamos, el oxígeno oxida, pero cuando estamos, nuestro cuerpo tiene ciertos procesos de equilibrio, pero cuando estamos expuestos a ataques ambientales mayores, obviamente hay una oxidación elevada que produce un envejecimiento prematuro. El envejecimiento pues es un ciclo de la vida, ¿sí? Pero cuando estamos expuestos a estos ataques, entonces vamos a envejecer mucho más rápido de lo que deberíamos envejecer. Entonces, estos ataques ambientales de los que hablamos ya de por sí existen. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos dándole al cuerpo
para que se mantenga joven, se mantenga vitalizado, bueno, pues ahí está la clave de lo que es los hábitos de alimentación y cómo he educado a mi paladar, porque mi paladar me va a exigir más dulce o más salado o algo le falta, ¿sí? Entonces ahí estamos buscando. Lo que vamos a entender el día de hoy es a qué nos estamos enfrentando, porque bueno, también les voy a compartir qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a empezar a educar a nuestro paladar. En este momento vamos a entender qué hemos estado haciendo con todos estos hábitos y a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los efectos que hemos tenido? Si tú, vamos, tienes cierta edad, te ves al espejo y dices, híjole, de verdad que mi piel está muy deteriorada, pues entonces pregúntate a lo mejor qué has estado introduciendo a tu cuerpo, qué venenos le has estado dando para que envejezca antes de tiempo. Yo les contaba también que hay estudios en donde personas que viven en otros lugares, en montañas a 7,000 metros de altura, que solo hay tres grupos de personas en el mundo que hemos visto que conservan su juventud. ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Entonces, bueno, también eso es importante. Sí son los hábitos, obviamente, y también es el agua que están tomando de esos manantiales, que es cristal líquido, que recordemos que el cristal líquido conecta a la célula y les da una comunicación a la célula. Gracias a estos cristales líquidos sostenidos por magnetitas, se conecta a la célula. Pueden ver la repetición de esta charla donde es el cuerpo te habla y tu sistema informático, que lo pueden checar ahí en YouTube, en el canal que les he estado compartiendo. Entonces, también les he compartido en Facebook, ¿sí? Varias información sobre la hidratación y el agua. En sí, ¿a qué voy con todo esto? Que el cuerpo, ¿sí? Va a tener herramientas de equilibrio y va a tener, obviamente, también periodos de adaptación. Cuando dice, híjole, esto ya me está sobrepasando, empieza a haber esos periodos de adaptación y hay momentos en que se desequilibra totalmente este proceso de oxidación, antioxidación del cuerpo, que le va a ayudar muchísimo lo que estás comiendo y que cuando ya no puede más es cuando se desata este proceso de envejecimiento prematuro, y con el envejecimiento prematuro viene la inflamación celular y la inflamación celular va a ocasionar la enfermedad, ¿sí? Todas las enfermedades que podemos ver adquiridas, la mayoría, el 95% de las enfermedades que conocemos hoy en día, tuvieron un origen, así como les estoy diciendo, envejecimiento prematuro, inflamación. Y dependiendo de la predisposición de la persona a padecer ciertas enfermedades, se despiertan esos genes de enfermedad por la inflamación, ¿sí? Entonces, mira hasta dónde ya llegamos. Estamos hablando de cómo has educado a tu paladar y la importancia que tiene seguirlo educando y reeducando para tener buenos hábitos y para entonces prevenir esa inflamación en el cuerpo y por lo tanto prevenir enfermedades. Entonces, ¿será importante que eduques a tu paladar? Por supuesto que es importante, por supuesto. Vamos entonces a ver que estas situaciones que estamos viendo en donde ciertos alimentos son de preferencia para el paladar, hacer esta conciencia de decir, bueno, ¿qué estoy comiendo? Exceso de azúcares refinadas, ¿sí? Azúcares refinadas también no solo es el azúcar que comemos, con que endulzamos, son los panes, todos estos panes blancos, pan dulce,
¿sí? También a eso me estoy refiriendo aquí. Harinas refinadas, azúcares y harinas refinadas. Ahora, todo lo que son pastelillos, refrescos, todo esto son obviamente azúcares, ¿sí? Y en una combinación con harinas refinadas. Carnes rojas al carbón. Ahora, fíjense nada más esto. Hay una situación cuando nosotros estamos pues festejando y hacemos una carnita asada, bueno, pues está bien, de vez en cuando podemos hacer esto, pero resulta que cuando estamos ya conscientes de todo esto, obviamente vamos a hacer que esto se equilibre. Si voy a comer una carne asada, en donde la carne o carnes fritas, que también esa es la otra, donde la carne se hace como negrita, ¿sí? Que es donde se asa, ¿no? Más, y entonces a la gente le gusta ese doradito, digámoslo así. Ajá. Bueno, esto es una reacción del fuego con la proteína de la carne, lo llamamos reacción de Maillard. Me voy a poner aquí un poquito, no tienen que aprenderse esto. Pero es la oxidación finalmente de esa proteína. Entonces se está oxidando. Y lo mismo podemos ver en un hidrato de carbono, por ejemplo, cuando pones la tortilla en el comal y se quema, se oxida ese hidrato de carbono, se quemó, es otra reacción también. Cuando el pan también, ¿sí? Se puede dorar, pero en el caso de las proteínas, imagínate, esta reacción, esto que te estás comiendo literalmente es algo tremendo para el cuerpo, es un veneno, estás poniéndole veneno a tu cuerpo porque se está oxidando de una manera apresurada, o sea, no tienes idea de la cantidad, se llaman radicales libres, que puedes checar también esta parte de los radicales libres en una charla que ya he dado. Pero aquí levántenme la mano si ya vieron esa charla, porque si no la han visto, pues obviamente se los explico nuevamente. Pero bueno, aquí el punto es que esa cantidad de proteína que ya está oxidada, que la introduces en tu cuerpo, me dice, no, dice Dani, lo más rico de la carne, pero ok, sí, claro, yo lo entiendo. Y ahora, no quiere decir que no vayas a comer un día una carne asada, Dani, ¿ok? No, tampoco se trata de eso, porque si no dejarías también esa parte de la convivencia y todo esto. A lo que me refiero es no lo hagas tan seguido, pero cuando lo hagas, tú asegúrate de mantener un equilibrio en tu cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante, ese equilibrio que, que podemos tener con el conocimiento y elección de los alimentos. Entonces, eso que me está diciendo, lo más rico de la carne es porque así hemos educado al paladar, ¿sí? Porque hay preparaciones también muy sabrosas, muy finas, sutiles, sabores explosivos que puedes experimentar, pero tu paladar no está educado a eso. Eso es lo que está pasando nada más. Entonces, hay gente que, por ejemplo, acostumbra mucho las preparaciones fritas, capeadas, y luego que queden bien doradas y así. Bueno, todo esto solamente se los comento para que haya una conciencia de qué es lo que estás haciendo con tus hábitos, con tu paladar, cómo lo sigues educando, porque sigues alimentando ese gusto, ¿sí? Entonces, esto de la carne roja, cuando se oxida, pues ya quedó claro que nos vamos a oxidar nosotros también, es decir, vamos a envejecer más rápido y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a inflamarnos y a producir procesos de enfermedad. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos es el alcohol, el tabaquismo, como otros digamos, venenos para el cuerpo. Esto ya lo sabemos, ¿a poco no? Sabemos que el tabaco, el fumar,
pues obviamente te va a ocasionar problemas. Hasta en las cajitas estas de los cigarros están ahí las imágenes horripilantes, que yo digo, ¿cómo es posible que la gente, a pesar de ver lo que le puede pasar, lo sigue comprando? Claro, porque es una adicción simple, ¿sí? Y una adicción, o sea, ya hablar de adicciones, pues vamos mucho más allá, porque la adicción es como una muletita para la persona, para que pueda seguir funcionando a pesar de todos los conflictos internos. Entonces, pues es una muleta para la persona. Entonces, ya sea alcohol o tabaco, pues son adicciones. Y estamos hablando aquí de otro tema, ¿sí? Aunque también hay que hacer conciencia, porque hay personas que dicen, ay, pero yo nada más me fumo un cigarrito, este, cada de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues así se empieza. Y cuando te fumas el cigarrito, pues obviamente tu cuerpo lo está resintiendo y lo único que estás haciendo es estar produciendo o dando pie a un proceso de envejecimiento prematuro, ¿sí? Y obviamente el cuerpo empieza a producir una cantidad de anticuerpos, el sistema inmunológico, todo, bueno, el riñón, el hígado, el corazón, todos los órganos empiezan con un estrés tal que si tú te dieras cuenta, tal vez tendrías un poco más de compasión por tu cuerpo. Pero bueno, esa es otra historia, lo que son las adicciones, ¿ok? Y las adicciones pues sí requieren otro tipo de atención porque no nada más es tener conciencia de algo. Estamos hablando de que la gente empieza ya a requerir esa sustancia para poder funcionar y bueno, la raíz son todos estos conflictos internos que están, de los que pues también hemos estado hablando, ¿no? Al final, entonces el cigarro y el alcohol, más que el gusto al paladar, que después se acostumbra, obviamente el paladar, porque a todo se acostumbra y lo educamos así, pues obviamente también te lo va a aceptar y te lo va a pedir como parte pues de esa necesidad de sustancias que permiten a esta persona funcionar. Entonces, ¿qué otra cosa, además del alcohol y el cigarro, están siendo como venenos para el cuerpo? Bueno, pues toda esta parte de productos también que nos untamos en la piel, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes supieran leer las etiquetas de los champús, de las cremas, que lo pueden hacer, vete a la crema que tienes en tu casa o al champú y fíjate los ingredientes que tienen y empieza a investigarlos ingrediente por ingrediente. Y hay ciertas organizaciones que se dedican a estudiar estos componentes y bueno, para mi sorpresa, resulta que hay incluso champús y cremas para bebés de marcas reconocidas que son altamente o salen con una calificación altamente cancerígena. Imagínense ustedes. Por eso yo les digo, es que nos alimentamos con los alimentos, claro, pero no solamente nos alimentamos de alimentos, nos alimentamos de pensamientos, de emociones y hasta de lo que nos untamos también en la piel, ¿sí? Todo lo que tú te pongas en la piel es como si te lo comieras también porque se va a ir a tu torrente sanguíneo. Pero bueno, eso es así como un breviario cultural. Y ahorita lo que sí es interesante es ver, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo influir en mis hábitos para tener un cuerpo en condiciones óptimas, vitalizado, revitalizado? Bueno, pues eso es tu papel, esa es la parte que te corresponde a ti. Ahorita pues di generalidades, pero ¿qué te corresponde a ti? El cuerpo obviamente va a reaccionar, te va también a contribuir, ¿sí? De acuerdo a cómo lo trates, de acuerdo a cómo lo nutras. Entonces tú le das
al cuerpo lo que requiere y el cuerpo te va a contribuir, obviamente, te va a dar, a sentir más, a hacer sentir más energía, más claridad mental para hacer tus cosas. Entonces, todo esto son beneficios. Y obviamente la salud, pues es invaluable, es totalmente invaluable. Entonces, hasta ahorita, ¿cómo has educado a tu paladar? Pregúntate, ¿qué información le he dado a mi gusto, a mi sentido del gusto, para que me pida alimentos? Y cuando yo inicio un plan de alimentación en donde quiero tener hábitos saludables, entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo hacerlo? ¿Por qué parece que es un sufrimiento ahí que estoy haciendo al estar cambiando hábitos para tener salud? Cuando debería ser un privilegio el que lo puedas hacer. Un privilegio porque vas a tener muchísimos beneficios y por supuesto estás promoviendo una larga vida, pero no solo una larga vida, sino una vida de calidad. Entonces eso es un privilegio, pero la gente como lo ve como sufrimiento, porque ahora, híjole, estoy a dieta. Esa palabra dieta también tiene una connotación en nuestro cerebro de sacrificio, lo relaciona con sacrificio y entonces la gente dice, híjole, voy a sufrir porque me van a quitar lo que me gusta. No es que te quitemos lo que te gusta, es cómo educas a tu paladar, solamente redúcalo para que puedas entonces disfrutar tu alimentación, porque la alimentación también se trata de disfrutarla, es parte de la vida, lo hemos estado platicando muchas veces. La alimentación es parte de la vida y si tú te relacionas correctamente con los alimentos y con tu cuerpo, porque lo vas a nutrir, entonces estás tomando la vida y esto tiene un resultado poderoso en toda tu fisiología, pero también en tu mente, en tus emociones. Los beneficios son múltiples cuando reeducas a tu paladar. Entonces, ¿por qué ahora que vas a empezar un plan de alimentación, en lugar de decir, híjole, voy a hacer dieta y me van a quitar lo que me gusta, lo ves desde otro punto de vista y dices, voy a reeducar a mi paladar y ahora voy a disfrutar la alimentación de otra manera y me voy a relacionar con los alimentos, ¿sí? Ahora de otra manera, porque tal vez te venía relacionando con los alimentos así nada más por comer lo que tu paladar estaba pidiéndote por esos potencializadores de sabor, la sal y el azúcar, sabores salados, dulces. Entonces, pues en realidad no te estabas relacionando adecuadamente, sanamente con tu alimento, como también lo hemos estado platicando. Tal vez tu paladar, ¿sí? Solamente te pedía y ni siquiera te estabas dando cuenta si realmente estabas nutriendo a tu cuerpo. Cuando tú agradeces el alimento que está en tu mesa, cambia totalmente la connotación, ¿sí? Porque desde ahí empieza la conciencia y la relación con el alimento y lo que va a hacer en tu cuerpo. Por eso les invito a que cuando tengan su plato en la mesa, lo bendigan y agradezcan. Los invito a eso porque va a mejorar la relación con el alimento y vas a estar en otro estado también. La otra es que, bueno, aparte de esto que estamos adquiriendo conciencia, pues también esta conciencia la lleves hacia la elección de los alimentos, ¿sí? Cuando tú agradeces el alimento y lo has elegido con conciencia porque sabes que te va a nutrir y que le vas a dar a tu cuerpo lo que necesita para funcionar correctamente, empieza otra relación no solo con el alimento, sino contigo, porque estamos hablando ahí ya de amor propio. Entonces, fíjate hasta dónde estamos llevando este tema de educar a tu paladar. ¿Te convendrá educar a tu paladar? Pues por supuesto, ¿sí? Porque ya esta parte de los alimentos va
estar también directamente relacionada con tus emociones. Entonces, yo les hablaba antes de qué pasa cuando tú comes un alimento también alto en grasa, alto en azúcar. ¿Qué es lo que sucede si tú comes este alimento en grandes cantidades? En primera, no te sientes bien, ¿sí o no? No te sientes bien. Estás en esta parte de culpa. Viene una emoción que se llama culpa, que yo les digo, para mí, para mi opinión, es la emoción más corrosiva que puede tener el ser humano. La más corrosiva de las funciones en el cuerpo, olvídense, tu cuerpo reacciona ante esa emoción. Y yo creo que en el alma, la más corrosiva del alma, ¿sí? Entonces, aguas con sentir culpa. Hay gente culpígena, dependiendo, es como un grado, ¿sí? Viene por grados la culpa. Entonces, hay gente que tiene un grado de culpabilidad en donde, ay, le dije esto a esta persona y se habrá ofendido, y entonces empiezan a tener acciones para poder resarcir eso que creen que estuvo muy grave, ¿sí? Porque las personas culpígenas hacen así como muy grandes las cosas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque tiene que ver con los alimentos también que comes. Todas las vibraciones de los alimentos hacen que tú sientas una emoción. Si tú sientes una emoción, entonces tu cuerpo va a reaccionar en todas sus funciones. Y esa emoción se va a descargar en un órgano blanco, ¿sí? Cuando tu paladar está mal educado y entonces empiezas a comer altas concentraciones de energía en productos muy azucarados y grasosos, porque también tu paladar se acostumbró. O sea, el producto grasoso, el alimento grasoso hace que aumente el apetito. Hay más glándulas salivales que se están activando, ¿sí? Y entonces hace que quieras comer más. Entonces, le haces caso a esa educación maleducado paladar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después viene la culpa. En muchas personas, yo lo sé porque llegan al consultorio y obviamente se sienten culpables. ¿Sí? Es que incluso llegan, me dicen, es que sabes qué, rompí la dieta y hice esto y aquello. Entonces, llegan con una culpa. La culpa, vamos a hablar de eso también más adelante, el día el jueves, la próxima sesión, de qué es exactamente todo lo que activa la culpa, pero bueno, ¿qué crees? Que la culpa se va a activar más cuando consumes alimentos muy con concentraciones altas de sodio o de azúcar o grasosos. Pero no solamente porque digas, ah, ya comí mucho de esto. Estoy hablando de las reacciones que suceden en tu cuerpo y eso va a hacer que se almacene grasa. ¡Qué impresión! La culpa hace que engordes o puede hacer también en algunas personas que adelgacen, pero es una delgadez tal que ya es desagradable para la persona porque es una señal de desaparece, desaparece. Y en otras es una señal de la grasa es cúbrete, cúbrete. Sí, entonces son reacciones que tiene el cuerpo y se las comento porque pues, ¿desde dónde empieza? Pues desde cómo educamos al paladar. ¿Qué cosas tan sencillas y tan cotidianas de la vida hacen que tengamos los resultados que hoy tenemos? ¿Cierto? Bien, entonces quiero recordarles también una situación interesante de lo que es el ciclo de la salud, ¿sí? Y el ciclo de la enfermedad, que tiene mucho que ver con esto de cómo educamos al paladar. En alguna ocasión también hablamos sobre esta parte de qué pensamientos tenemos y están directamente relacionados con lo que estamos comiendo, ¿sí?
Entonces, yo les hablaba de este ciclo, ¿sí? En donde empezamos por donde ustedes quieran, ¿sí? Empezamos por una emoción de frecuencia alta o por un pensamiento positivo, como quieran, pero al final todos estos pensamientos positivos van a hacer que tengamos una emoción de frecuencia alta que puede ser alegría, puede ser amor, bienestar, ¿no? Cuando nos estamos de buenas. Y esto va a hacer que nuestro pH se equilibre y este pH equilibrado pues va a hacer que tengamos una flora de frecuencia alta, que también hablamos de todos los microorganismos que viven dentro de nosotros la semana pasada. Y esto va a hacer que tengamos una preferencia por alimentos sanos. Pero estoy hablando aquí del ciclo de la salud, que este ciclo yo lo diseñé por la experiencia que he tenido, cómo es el ciclo de la salud, ¿sí? Y entonces ya esta salud en el cuerpo va a hacer que sigas teniendo pensamientos positivos. Pero ¿qué pasa con el ciclo de la enfermedad? Por ejemplo, el ciclo de la enfermedad vamos a tener aquí todo lo contrario. En este caso, en lugar de una emoción de frecuencia alta, va a ser una emoción de frecuencia baja, como la culpa, la tristeza, la angustia, la apatía, todas estas emociones que son desagradables, desequilibran nuestro pH. Pero ¿qué crees? Vean, si ustedes se posicionan aquí en donde dice preferencia de alimentos, de ahí puede empezar tu ciclo. Entonces, si tú prefieres alimentos sanos o prefieres alimentos dañinos, eso va a ocasionar o va a desencadenar todo el ciclo de salud o de enfermedad, ¿sí? Porque tiene una respuesta directa en el pH. Entonces, todo lo que tú comes, si es muy salado o muy azucarado, va a desequilibrar el pH de varias estructuras. Inclusive, por ejemplo, hasta te pueden dar infecciones recurrentes dependiendo, ¿sí? También de la persona y de su susceptibilidad a enfermedad. Puede estar teniendo enfermedades recurrentes del sistema respiratorio o del sistema digestivo o del sistema urinario, ¿sí? O infecciones del aparato reproductor, ¿sí? Infecciones vaginales, en el caso de las mujeres. Esto es porque el pH está desequilibrado. Entonces, vámonos a regresar un poquito si te está pasando algunas cosas de estas. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué gusto has tenido por estos alimentos altamente azucarados, dulces, salados o con potencializadores de sabor o artificiales industrializados? Has abusado de ellos porque entonces ahí puedes tener tu respuesta en una cosa tan simple. ¿Mm? Cambia tu elección, ¿sí? Tus hábitos, reeduca el paladar y entonces, pues probablemente esas situaciones de las que has estado padeciendo desaparezcan. Muy simple, porque se equilibra tu pH. Es simple, o sea, en lo más simple está la respuesta. ¿Cómo has educado a tu paladar? Ahí está tu respuesta, ¿sí? Entonces ahora, para reeducar al paladar, podemos empezar a experimentar nuevos sabores y mañana, el jueves les voy a hablar sobre cómo reeducar al paladar y les voy a poner de verdad unos ejemplos porque yo he hecho talleres para personas que no pueden ya comer sal, que no pueden comer azúcar, como en el caso de las personas con diabetes o de las personas con hipertensión arterial o que ya sufren o padecen de alguna enfermedad del riñón. Y he hecho talleres en donde les he demostrado que aún sin la sal y el azúcar pueden disfrutar de su alimentación. Y hay otros sabores que pueden empezar a experimentar que también son sabrosos y que se pueden relacionar con todo esto, con todos estos alimentos y toda esta nueva forma de preparaciones de alimentos en donde de verdad son sabores
que son agradables al paladar y que tu paladar dice, wow, esto también me gusta, y lo reeducas nada más. Fíjense que aquí nada más como ejemplo, una anécdota que tuve y que he tenido, ¿no? Es con mis hijos. Cuando estaban pequeños yo jamás les di en sus papillas adicionada azúcar o sal en las frutas o verduras, así se las comían. Y utilizaba pues igual de pequeños preparaciones pues con poca sal, ¿sí? Porque no es que la sal sea mala o el azúcar sea mala, ¿ok? No hay alimentos malos o buenos, aquí también es interesante, solamente es que abusamos de algunos alimentos y ese abuso ha hecho que maleduques a tu paladar y entonces le pones en exceso sal o azúcar. Pero bueno, entonces resulta que cuando íbamos a reuniones o alguna fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué te ponen en las fiestas? Pues el refresco, ¿sí? Pues me sorprendía que los niños me decían, mami, hay agua porque yo les daba agua natural. Y también hasta en las escuelas, ¿no? Le mandan su juguito a los niños o les mandan su refresquito, su agua de sabor, ¿sí? Y pues esto hace que vayan educando el paladar de los niños. Entonces ellos me pedían agua, porque en el paladar me decía el niño, es que me quema esto y además está súper dulce. Entonces yo ahí es donde me doy cuenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente estamos padeciendo un cambio de hábitos o será que nada más hay que reeducar al paladar? Hay personas que tuvieron que cambiar su alimentación por alguna situación de salud y quitamos la sal y el azúcar porque ya no les quedaba de otra, ¿eh? Porque ya era por indicación terapéutica, ya no es de que, ay, mira, ten hábitos saludables, era porque pues ya se tenía que hacer. Y entonces, cuando la persona vuelve a tomar un alimento más dulce, ya se satura su paladar y dice, ay, no, está súper dulce, aunque ya no esté tan dulce, porque el paladar ya se educó de esa manera, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante hacer conciencia, nada más, de que ahora que empieces un plan de alimentación no vas a sufrir o hacer dieta. Dieta son todos los alimentos que comemos durante el día, pero relacionamos la palabrita que les digo con sacrificio. Entonces, mejor voy a experimentar cosas nuevas y voy a aprender a disfrutar de la alimentación de diferente manera. Y entonces, qué maravilla que empieces con esta actitud, ¿sí? Y ya con esta conciencia. Si tienen preguntas, estoy atenta aquí al chat o si tienen comentarios. ¿Okay? Ahora, yo les hablaba de que no quiere decir que nunca más voy a comer un pastel, entonces yo les decía, ¿y qué tal si te festejan tu cumpleaños y te llevan un pastel? Ni modo que no comas tu rebanada. No quiere decir esto, quiere decir que en tu vida cotidiana tengas ciertos hábitos para que cuando lleguen esos momentos en que pues igual cómete un pastel o la carne asada, pues te lo comes, pero tú sabes que en tu día a día le estás dando a tu cuerpo lo que requiere, ¿sí? Y que le estás dando herramientas para que cuando llegue ese momento tu cuerpo tenga esa cantidad de antioxidantes para poder hacer el equilibrio. Es eso nada más, es esa conciencia. Me preguntan, ¿hay reversión para el envejecimiento prematuro? Sí hay reversión. Y lo podemos hacer también con la alimentación. Y obviamente también con las emociones, pero recuerden que es un círculo, ¿sí? Es un círculo de salud o de enfermedad, un ciclo, ¿sí? En donde estamos compuestos de 4 áreas, recuérdenlo, ¿sí? Que también ya lo vimos. Está el área mental, ¿sí? En donde los pensamientos juegan un papel importante y podemos elegir lo que pensamos. Está el área emocional, ¿sí? Que el pensamiento que tengamos va a hacer que sintamos algo,
Por eso les digo, elijan lo que piensan, así como elijan lo que comen, porque no solo nos alimentamos con alimentos, también nos alimentamos de pensamientos y a su vez de emociones, porque lo que pensamos produce una emoción. Entonces ya está la parte emocional. Y finalmente está la parte física, que estamos hablando del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, podemos envejecer rápidamente con las emociones, ¿sí? Que estamos sintiendo, porque esas emociones van a ocasionar que haya reacciones en el cuerpo que nos llevan al estrés oxidativo celular. Y también por lo que comemos, ¿sí? Entonces van a ir directamente a las funciones en el cuerpo, a los tejidos, todos los nutrientes o venenos que introduzcamos al cuerpo. Yo les comentaba que todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestra célula, que está compuesto por células, se recambian cada cierto tiempo. Y ahí es cuando podemos hacer acciones para que se revierta ese proceso de estrés oxidativo. Entonces sí se puede revertir. Hay células que cada 3 meses se recambian, hay células que se recambian cada año o cada 3 años, pero en 3 años ya tenemos células nuevas completamente que está en de nuestro lado, ¿sí? Si estas células están funcionando exactamente igual que hace 3 años o ya diferente. Y eso es cuando ya reeducamos al paladar, nos reeducamos nosotros en nuestros hábitos y de ahí viene la reversión del envejecimiento prematuro. Entonces sí puede ser. Yo conozco personas que también, por ejemplo, con una piel muy ya deteriorada, deshidratada, ya con muchas arruguitas, empezamos un plan para precisamente ya con ese objetivo, que sería evitar ese envejecimiento prematuro. Yo les he comentado, tenemos un proceso natural de envejecimiento, pero cuando hay envejecimiento prematuro, pues obviamente va a haber inflamación y va a haber enfermedad antes de tiempo. El cuerpo está diseñado para funcionar por lo menos bien, sin ninguna falla, durante 100 años. Nada más que lo descomponemos antes por los hábitos que tenemos. Hábitos en pensamientos, ¿sí? Porque, ojo, ustedes pueden elegir sus pensamientos. Los pueden elegir y cáchense. Si hay un pensamiento que no les conviene, deséchenlo y deséchenlo así. Hay un ejercicio que se llama presencia. Váyanse a la página de Facebook. Ahí van a encontrar el ejercicio de presencia para poder ayudarles como una herramienta en todo esto y que no sometan a su cuerpo a un estrés oxidativo que los lleva a un envejecimiento prematuro. Entonces, sí, hay reversión para envejecimiento prematuro, sí lo hay. Cuando sometemos a una persona entonces a este tipo de cambios, resulta que de verdad tienen un cambio, se les ve en la piel mejora muchísimo el aspecto de la piel, ¿sí? Entonces, ya con pruebas y ya muy comprobado, cuando una persona tiene una edad metabólica, que también podemos sacar la edad metabólica a la que se está sometiendo la persona, va a depender de la cantidad de grasa que tenga en su abdomen también. Hay personas muy jóvenes que ya tienen una edad metabólica si tienen, por ejemplo, 20 años, me pueden salir con una edad metabólica hasta de 50 años. ¿Sí? Y esto me está hablando de un envejecimiento prematuro. ¿Qué otras señales puede tener el envejecimiento prematuro? También, por ejemplo, dolores de cabeza, ajá, que al final hay gente que dice, ay, es que me duele luego la cabeza mucho. Bueno, a lo mejor no es por lo que comes, a lo mejor es porque te estás sometiendo a un estrés tal acá en tu mente, que te está doliendo la cabeza y eso ocasiona envejecimiento prematuro también. Uh-huh. Entonces los hábitos, recordemos que son integrales, ¿sí? En las 4 áreas, ¿sí? Bien, el jueves vamos a hablar de cómo reeducar al paladar, ¿sí? Vamos a hablar de qué acciones puedes empezar a hacer y les voy a compartir algunas fórmulas que yo he descubierto para poder
reeducar el paladar y que ustedes sigan disfrutándose de la alimentación sin tanto concentración de alimentos azucarados, salados o con potencializadores de sabor o edulcorantes artificiales o colorantes artificiales y todos estos alimentos. Entonces, ¿cómo tener un equilibrio y cómo reeducar el paladar? Eso es lo que vamos a hablar el jueves a las 8:30. Entonces aquí pues los espero. Y estamos hablando, claro que sí, Abril dicen, me interesa, por supuesto, aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos. Y cualquier cosa, pues estoy aquí con ustedes, ¿sí? Pendiente de sus mensajes también. Entonces, nos vamos a ver el jueves con más y vamos a tener un cierre muy bonito de este tema, ¿sí? Entonces, pasen un excelente martes, una excelente semana y elijan ser saludables, elijan sentirse bien, se puede elegir. En el momento que te sientas mal, regrésate. Ve a ese ejercicio de presencia que te comparto en la página de Facebook y pues aquí estamos, ¿sale? Pasen un excelente día. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Leti. Gracias a todos por sus comentarios, ¿sí? Un abrazote a todos, a todas, ¿sí? Síganla pasando bonito y sigan creando bienestar en su vida. Cuídense. Gracias, Nos vemos igualmente. el jueves. ¿Sí? Hasta luego. Bye. Cuídense. Bye. Bye. Bendecido día. Igualmente, doctor. Gracias.